día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Y ahí estamos en la previa, estamos conversando porque lo que tenemos para hoy con ustedes, compartirlo, es un temazo. Hola, esto es La Biblia tiene la respuesta y estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo. Gracias por estar atento a nosotros y de verdad que estamos ya en directo, puedes pasar la voz y la señal, la puedes ver en cualquier parte del planeta siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en directo con señal en vivo para Facebook, Instagram y YouTube. Posteriormente también, luego de una hora concluido este programa, lo pueden ver y escuchar en formato de podcast en Spotify. El atento saludo para quienes sí nos están escuchando a través de frecuencia modulada en 96.9 Somos Familia en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia del Cañar. Saludos a Sogues y a Biblián. Lo que ustedes estaban viendo en la previa que estábamos conversando es justamente con Renato Miranda, con quien vamos a estar dialogando en los próximos minutos. Renato, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Luis Enrique? ¿Contento? Sí. Es bueno estar aquí en Radio Familia compartiendo la palabra de Dios y es bueno también cuando podemos llevar la palabra de Dios a las cosas actuales. A las cosas y el contexto global. Y hacemos, ¿no?, que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Nos sirve para el día a día, es la suficiencia palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. La palabra de Dios es suficiente para todos los temas y de eso vamos a hablar hoy. Y de eso vamos a estar hablando hoy porque la propuesta de Renato, y quiero que pasen la voz porque esto interesa tanto a padres como a hijos, como todos los programas, pero hoy con un interés particular. El tema es adolescencia. Esto es recurrente a la serie de 4 capítulos de Netflix que se ha proyectado desde el mes de marzo y que ha alcanzado más de 96 millones de reproducciones a manera global y que cuenta la historia de un niño de 13 años, solamente como darles este preámbulo con el cual ya vamos a estar hablando con Renato, pero justamente en aquellos 13 años donde comienza una etapa difícil de la adolescencia y se encuentran o se presentan situaciones donde interviene papá, donde interviene mamá, donde interviene incluso el contexto social y también de la escuela. De eso vamos a estar hablando, estoy seguro que les va a interesar y aquí empezamos. Renato, ¿ya te viste la serie? Es lo primero que preguntaría yo. Pero por supuesto, okay. ¿no? Justamente mi nuera, María José, es la que puso en la mesa de una conversación familiar el tema de esta serie. Uh-huh. Me llamó la atención, mi esposa Fabi comenzó a ver, enseguida yo me enganché. Uh-huh. Y comenzamos a ver la serie. Es 4 capítulos, creo uh-huh. que dura como 1 hora 5, otro uh-huh. capítulo creo que es de 50 y algo de minutos. Uh-huh. ¿No? Pongamos 4 horas estar enganchado en la televisión viendo esta serie y llamó mucha la atención porque creo que es una radiografía o un paralelismo de lo que está pasando en la sociedad. Uh-huh. No comienza la serie viendo a un pelotón de policías, es una serie inglesa, un montón de policías entrando en la mañana a la casa de Jamie, que es el niño de 13 años, protagonista de la serie. Entra fuertemente armado, uh-huh. donde incluso por el miedo Jamie termina orinándose en sus pantalones y apuntando a toda la familia, estos policías, y luego lo llevan a la comisaría donde permiten que su padre le acompañe a todo lo que son las entrevistas con el niño, pero cada vez los policías le preguntan a él, y una pregunta recurrente primero es el por qué. Y yo creo que una de las grandes preguntas es el por qué un niño de 13 años es acusado de homicidio, uh-huh. ¿no? Que mata a una niña de 14, 15 años, uh-huh. porque está en unos grados superiores a ella, le mata violentamente con 7 puñaladas, y es el por qué. ¿Por qué un niño de 13 años está en una familia supuestamente, digamos, normal, ¿no? Porque él es hijo menor, tiene una hermana mayor, tiene un padre que de 49 años, porque 13 meses después está cumpliendo 50 años. Correcto. De papá. Ajá. O sea, estamos hablando de una familia que uno se puede sentir fácilmente identificado.
¿no? Y un papá con un trabajo estable, una mamá que está en casa. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué un niño de 13 años llega a ser tan violento? ¿Tiene algo que ver eso con la realidad actual de nosotros, de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿Tiene algo que ver con eso? Muchas gracias, Lina, con el cafecito. Muchísimas gracias. Sí, gracias, mi querida Lina. Y la cuestión es, ¿tiene algo que ver o es ficción? O podemos decir nosotros, realmente tiene algo que ver. Y ahí justamente va, Renato, el tema de cómo se plantea como adolescencia, porque el contexto en el que se da la situación es de este joven de 13 años que sufre algún tipo, no sé si llamarlo bullying o algún tipo de presión social por parte de sus compañeros, sobre todo en una época en la que comienza a descubrirse el tema de la sexualidad, incluso en medio de esas aulas. Y es el tema, ¿no? Comenzamos a ver, mientras se va desarrollando la serie, cómo vemos una realidad, niños que sufren de bullying, ¿no? El bullying que sabemos que es tan tóxico, donde la autoestima, donde la frustración y donde se desarrolla también violencia. Porque el bullying, aparte de estar luchando o afectarte en tu autoestima, afectarte en tu identidad, también te puede provocar violencia. La serie habla mucho acerca de estos grupos que encuentras en las redes, que habla de los más... quiero mencionar bien. Dígalo bien. Mano Shepherd, ¿no? Que es los grupos de redes donde los chicos han entrado, son grupos de varones, que es como una respuesta a este movimiento feminista, ¿no? Y encuentras varios tipos de estos grupos o subgrupos de esto, donde algunos hablan propuestas de lo que es ser un varón, de lo que debe ser un varón en la casa, de lo que debe ser un varón en el trabajo. Incluso también, de cuánta aprobación por parte del grupo de mujeres, señalándolo con emojis o con colores, claro, ¿no? Pero también hay grupos como, que te decía, son subgrupos. Uno de ellos son los Randall Wish, que está enfocado más de lo que es el papel del hombre en la sociedad, o están aquellos que están hablando acerca de los hombres que no tienen que tener relaciones formales con una mujer, y comienza a haber mensajes que habla mucho contra las mujeres. Entonces, si ves en las redes, hay grupos donde también comienzan a contaminar el pensamiento de las personas. Y aquí hablan de algo que yo lo conozco como Pareto, ¿no? En mi profesión. Pero ellos también hablan de esto del 80-20, donde dice que el 80% de las mujeres solamente están interesados en el 20% de los varones. ¿No? Sí. Y claro, y comienza los jóvenes a esa edad, a los 13 años, como bien tú lo dices, comienza en pleno proceso de descubrirse, comienzan ellos a tener este bullying, comienzan a tener que no eres importante. Y Jamie lo refleja bien en la serie, porque él sí... Actorazo aparte, ¿no? Dice que no hicieron un corte, sino eran grabaciones larguísimas, ¿no? Sí. Y cuando él está con la psicóloga a los 11 meses, 7 meses que están de juicio, si tú ves, él comienza a querer ser aprobado por ella. Y cuando la psicóloga comienza a estarle hablando, ¿no?, de qué es el varón, cómo él ve la varonidad, cómo ve a un verdadero varón, cómo estaban sus papás, él comienza a ser agresivo. ¿Por qué? Correcto. Porque está desfigurado lo que es un verdadero varón. Y yo creo que eso es lo que hoy por hoy está pasando en la sociedad. Lo que está pasando es que los hombres han perdido, ¿no? Muchos de los hombres han perdido el horizonte y la verdadera definición de un varón. Y yo creo, porque yéndonos a la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, porque nos hemos olvidado lo que está en Deuteronomio 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Algo que ha pasado, y vemos igual en la serie, el papá que tenía un compromiso de estar con su hijo, pero cuando su negocio le comenzó a estar
teniendo éxito. Ajá, sí, esa parte me gusta. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Él coge y se va, ¿no? Él coge y se aparta. ¿Por qué? Porque él creyó que estaba haciendo bien. Ajá. No, él está dedicado a su trabajo, está proveyendo, pero hubo una ausencia con su hijo. Pero en esa ausencia, y voy a ir alimentando mientras te tomas el cafecito, yo quiero invitarles a que ustedes puedan compartir con nosotros sus comentarios, si es que ya han visto la serie que le estamos trayendo, que es un contexto global de lo que está pasando justamente con los adolescentes. Renato, hay una parte en la que él se cuestiona, ¿no? Porque el niño va a la cárcel, lo tiene detenido, mejor dicho, y comienzan los padres a cuestionarse, en decirse, ¿qué hice yo? Si yo fui un padre dedicado, cuando hubo mejores ingresos yo les di todo. Y él dice, fue el momento en que le di la computadora. Cuando él comenzó también a golpearle la puerta y decía que se quedaba, la mamá recordaba, se quedaban hasta altas horas de la noche y golpeaba la puerta y él estaba despierto y solamente veían prendida la computadora. Y le dan a la serie un contexto de cómo los medios digitales o la tecnología resultaban ser la compañía de un joven versus padres ausentes o padres no tan presentes. Claro, y aquí tenemos dos cosas, ¿no? Ajá. La una es, claro, los padres ausentes, no porque no están haciendo algo, entre comillas, bien, están trabajando. O sea, su papá está trabajando, no son irresponsables. No son irresponsables. Correcto. ¿No? Y claro, y ves a una madre que está en casa, pero de observadora de la vida de sus hijos, pero no cumpliendo un papel protagónico también en la vida de sus hijos. No hay una influencia de ellos en sus hijos. Claro, están bien, tienen su computadora. Ella misma dice, mi hijo estaba hasta altas horas de la noche en su computadora. Y aquí tiene otra mentira. Mis hijos están en casa, están todo el tiempo y están seguros. Y hoy nos damos cuenta que los hijos tampoco están seguros en casa. Eso es fuerte. No, eso es fuerte, claro, lo que dices. Porque dicen, no, mi hijo no sale, y muchos pueden decir eso, mis hijos no salen, mis hijos pasan en casa, mis hijos están allí, pero ¿qué tan expuestos están, incluido estando en casa? Porque él estaba encerrado en su habitación, estaba con la tecnología ahí. Sin restricción. ¿Y de qué se estaba alimentando? Entonces aquí vienen estos grupos que yo te decía en las redes, de grupos de foros, de hombres, que estaban influenciando en él de una forma tóxica, donde luego él era también aquel que comentaba, porque recuerdas en la serie cuando le están diciendo a él, le están entrevistando o le están haciendo los cuestionamientos, los policías, él dice, y esto tú publicaste, y esta foto publicaste, y qué es esto de aquí. Porque comienzan ellos a estar publicando, a ser parte de ¿qué? De un grupo que son extraños, pero que tienen gran influencia en la vida de ellos. Y nosotros como padres podemos estar confiados de que ellos están seguros, que ellos están ahí, les estamos solamente viendo que están en casa, que no salen. Y no es cierto, a veces están tan inseguros de estando en casa. Y decimos, no, es que son todavía pequeños. Y es algo que a mí me llamó la atención. Un niño de 13 años estaba preocupado porque sus amigos le habían metido, o sus compañeros, porque no son amigos, sus compañeros le hacían bullying y le metieron en un grupo que hablan de ser célibes involuntarios, ¿no? Ese es el grupo de lo que le pusieron, ¿no? En ser célibe involuntario. O sea, él estaba tan preocupado de que no tenía relaciones sexuales. Tiene 13 años. Había una presión social fuerte. Tiene 13 años, ¿no? Se me va la palabra que ellos usan, pero es el hecho de que eres célibe involuntario, es como eres feo, no sirves, nadie se va a fijar en ti. Y como tenía en su mente que el 80% de las mujeres se preocupan, se interesan solamente del 20%, y él no encajaba en el 20%, supuestamente. Su autoestima estaba bajo cuando la psicóloga comenzó a estarle entrevistando y todo. Al final, cuando él se altera y todo, al final él quería solamente que la psicóloga le diga si es que le gustaba a él. Si es que le aprobaba a él. Una serie bastante fuerte. Estamos conversando con Renato Miranda sobre la serie más vista de Netflix. Desde el mes de marzo ha roto récords de reproducciones, más de 96 millones a nivel mundial, y que hoy está en la boca de muchos de nosotros que somos padres, y esperamos también que ustedes las puedan ver acompañados de sus hijos para poder generar una reflexión. Renato, una parte que a mí me llamó bastante la atención es a los 13 años ya hay una presión social para que el joven comience una vida sexual que ya el resto la tenía, ¿verdad? Aparentemente el resto la tenía,
y al no conseguirla, se supone, en medio de la serie, que él quiere tomarla a la fuerza o hay una frustración que termina en un asesinato, que solamente para que la gente lo entienda, al final de la serie, bueno, me va a decir que... Ok. Bueno, ya, no, es para llegar a ciertas conclusiones. ¿Cómo se dice eso? Cuando uno cuenta el final. Spoiler. Ok, ya. Pero hay una fuerte intención para que los niños dejen esa intimidad sexual. ¿Te parece que eso es un contexto? Esto fue grabado en Inglaterra. ¿Tú crees que es el mismo contexto latinoamericano o simplemente ahorita estamos exagerando? Mira, cuando se van ellos al colegio, cuando hacen las tomas en los colegios y ves un grupo de estudiantes desenfrenados, sin autoridad, los profesores sin ninguna autoridad, no hay ningún control, eso tiene que ver mucho con lo que hoy por hoy hemos visto en los colegios, lo que vemos de nuestra juventud. Recuerda que de Europa viene mucho a América del Norte y de América del Norte viene mucho corrientes y tendencias, ¿no? Y hoy por hoy, con esto de la globalización, con el Internet, el mundo es más pequeño cada vez, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Por eso yo decía al comienzo, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy. Y hay varios temas que trata la serie. Que tenemos no nos va a alcanzar en realidad. Sea, que tenemos que ver... ¿Qué es lo que provoca esto en los jóvenes? Primero vemos los padres olvidándose lo que decía Deuteronomio, ¿no? Olvidándose, y eso es muy social hoy por hoy. Padres que tienen en poco la palabra de Dios, que no les interesa siquiera poder transmitir a sus hijos la palabra de Dios. ¿Cómo enderezará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Y eso es lo que creemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los padres, primero alejados, creyendo que están cumpliendo su papel de padres, teniéndolos a sus hijos en casa, vemos que no es nada seguro, o no es absolutamente seguro. Vemos que los padres, creyendo que están trayendo el pan para la casa, trayendo los recursos, están cumpliendo el papel, y vemos que es insuficiente. ¿No? O sea, no es absoluto, eso no es todo. No es lo todo. Vemos la otra parte, que cuando los niños, porque en este caso hablamos de niños de 13 años, que están preocupados de su sexualidad, de experimentar, él mismo dice, yo sí he visto mujeres de cuerpos desnudos, yo sí he visto, o sea, es como que no me descalifiquen, yo sí soy activado sexualmente. ¿Qué crees? ¿Que yo no sé? ¿Que estoy en la onda? Yo también. Ahí, y tú decías, de pronto otros sí han experimentado, no, de pronto otros están mintiendo. ¿Y cuánta mentira también hay en los jóvenes? Porque quieren decir, yo sí soy, yo sí tengo, yo sí hago, cuando de pronto su realidad es otra. Pero es necesario les da vergüenza ser completamente sanos sexualmente. ¿Tú crees que ahorita a los jóvenes les cuesta? O sea, no es un tema de decir qué bueno y de eso lo voy a hablar porque estoy contento de serlo, sino que al contrario la serie muestra la presión social, insisto, que hay como para decir que seas lo contrario a lo bueno en algún momento. Por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque ahora el estándar es otro. El estándar ya no es de ser virgen, sino ser experimentado. Bueno, hace tiempo, ¿no? Pero ahora hay una presión de que ha aumentado la presión. Sí. Siempre ha habido la presión, siempre ha sido la pelea entre los hombres de quién la tiene más grande, de quién la hace, quién está más ahí. La primera novia, ¿no? En el colegio, el más sabido, ¿no? El que tiene más experiencia. El que se quedó en la casa cuando los papás no estaban. No sabemos cuánto de eso hay mentira también. ¿no? Correcto. ¿No? Uno siempre queriendo experimentar, pero hay mucha mentira. Para no quedarse atrás. Pero antes había más una presencia de los padres. Ya. Hoy por hoy esa presencia se ha ido ausentando, por un lado, y por otro lado había una importancia de la palabra de Dios, o al menos había más importancia. Hoy hay un menosprecio a la palabra de Dios. El estándar ha cambiado. ¿Cuál es la consecuencia? Nos olvidamos lo que también dice en la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. O sea, primero que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Luego de eso, ¿qué tenemos que enseñar a nuestras generaciones? A ser benignos, misericordiosos, perdonadores. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Como ya no nos interesan esos valores, ahora los valores son yo quiero más, yo quiero rápido, yo quiero tener... Lo necesito y si no me das, no es justo. Claro, ahora ya no es... Imagínate
el estándar tan dañado que tenía Jamie, ¿no? El protagonista de la serie. Él decía, o sea, la maté, pero no le violé. Ajá. O sea, no soy tan malo. Sí. O sea, tan contaminada al final su mente, él reconoce que la mató. Tan contaminada su mente, dice, la maté, pero no la violé. O sea, no soy malo, ¿no? O no soy tan malo. Pero la presión social lo que te puede llevar a hacer. Renato, tenemos bastantes comentarios. Quiero rápidamente, antes de ir a los comentarios acá, preguntarte. ¿Tú hablaste de sexualidad con tus hijos? Y si lo hiciste, ¿a partir de qué edad? Toda la vida. Todo el tiempo. ¿Pero cómo? ¿Desde qué edad más o menos? Porque aquí falta, aquí yo lo que yo veo en la serie es una evidente falta de conversación en el tema sexual. ¿Cuándo hablé con mis hijos? Educación sexual me refiero, para que no suene fuerte. ¿Cuándo hablé de sexualidad con mis hijos? ¿Cuándo hablé de sexo con mis hijos? Desde que ellos pudieron entender la palabra. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque hay formas y formas. Le hablas de niño, le estás hablando del cuerpo, le estás hablando del pene, le estás hablando de la vagina, le estás hablando de la diferencia del cuerpo de mamá, de papá, le estás hablando... Estamos hablando con los nombres adecuados en un tema de educación sexual, es parte del cuerpo. Sí, ok. ¿No? O sea, no es del pipi, es del pene. Sí, no es la concha, es la vagina. O sea, y estás hablando con los nombres que están en los libros. Ese es uno de los grandes problemas de los papás. Nos sacamos la vuelta. Que pregúntale a mamá, No, habla con los nombres desde que ellos pueden entender. Entonces, hablas de sexualidad de la forma normal y luego hablas de la importancia de la pureza. O sea, la importancia, qué es lo que te pasa si es que experimentas algo fuera de tiempo. Siempre yo he dicho a mis hijos, y hemos dicho muchas veces en la radio, en los diferentes programas, yo recuerdo que hace tiempos hacíamos con Santiago Pauta Ruta 180, y nosotros decíamos, teníamos como eslogan, como frase, lo común del mundo no es lo normal. Correcto. Entonces comenzamos a hacer que lo común se vuelva normal y no es así. Entonces comienzas tú a hablar, es cuando tú me dices, has hablado con tus hijos todo el tiempo. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que ellos pudieron entender las palabras. Y lo hablas a medida que ellos pueden ir comprendiendo. No lo hablas de una forma pornográfica, que es tóxico. Es educativa, ¿no? De conciencia y de cercanía también. Y hemos hablado de pornografía, y hemos hablado de lo tóxico de la pornografía, y hemos hablado de cómo te engancha, cosa que no ha sido un tema desconocido para ellos, y ha sido un tema normal, sano, ¿sí? Y saben lo que pasa en la habitación con papá y mamá. Perfecto, vamos ahora con los comentarios de ustedes que también son muy importantes. Gracias por la sensibilidad ante el tema. Estamos hablando sobre Adolescencia, la serie más vista de Netflix y que está generando una gran reflexión entre padres y espero yo también entre adolescentes para poder a través de la conversación hablar de esta realidad. Vamos con el comentario. Joana Valdivieso dice, hola Luis Enrique y Renato, qué bueno tocar estos temas en este espacio. Vimos la serie con mi esposo y creo que es importante entender que cada chico tiene su propia personalidad, aún siendo hermanos y siendo criados bajo el mismo techo y con las mismas condiciones necesitan atención por separado. Esto a propósito porque él tenía una hermana. La chica era muy diferente a su hermano. A propósito de esto, como padres debemos estar pendientes de estos detalles. Sí, gracias Joana por el comentario. Lorena Arizaga dice, perdón, el problema también hoy en día está en los padres. Me disculpan, se vuelven alcahuetes de sus hijos. Tapan todo lo malo que hacen en vez de corregirles. Me disculpan, prefiero ser una mala madre e instruir a mis hijas que ser una madre frustrada que no tiene autoridad para mandar y educar a sus hijos. No tienes nada que pedir disculpas. Dos aclaraciones para ti. Gracias por la confianza. No tienes nada que pedir disculpas y tampoco no creo que seas mala. Al contrario, tal vez la reflexión es que aunque ellos crean que te estás portando mal, pero yo valoro que hayan madres que puedan tomar el toro por los cuernos al hablar sobre la educación de sus hijos, de madres y de padres, Renato. Hay valor en este comentario. Yo quiero decir amén a ese comentario, pero también quiero decir una cosa. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos con la crianza de los hijos, padres con hijos, es que los padres luchan por ser amados por sus hijos. Ya. Sí, y esa es una falacia. Yo sí le pregunto a mis hijos, le digo, mi hijo, tú me amas, me dice, papito, yo te amo. Pero no depende de por lo que tú haces. Y eso es algo que los papás deben romper ese paradigma en su cabeza, creyendo que lo que ellos hacen es para ganarse el amor de los hijos. Boom. Y eso es una mentira. La palabra de Dios no te dice que hagas eso, dice instruye al hijo, enseña al hijo, exhorta al hijo, no lleves a ir al hijo. Pero no dice, busca el amor de tu hijo. Eso no dice, ¿por qué? Porque el amor, yo estoy convencido de esto, de acuerdo a lo que dice, de lo que veo en las escrituras, el amor
que hay en el corazón de los hijos hacia los padres es un regalo de Dios, no consecuencia de lo que yo hago. Entonces terminamos como lo dice en el comentario. Para ganarme el amor de mis hijos, comienzo a ser alcahuete, soy aquel que soy cómplice, soy aquel que hago grupos, que es algo muy común, madres haciendo grupo con sus hijos para atacar al esposo. Porque el esposo es muy malo, porque el esposo es bravo, porque el esposo... Y comienzo a hacer grupo con mis hijos y comienzo a estar deshonrando al esposo, haciendo grupo con los hijos para él. Y viceversa, hijos cogiendo a los padres cogiendo a sus hijos para hacer grupo contra sus madres. ¿Qué tóxico que es eso? ¿Por qué? Porque estoy queriendo ganarme el corazón. He oído muchas personas que los papás les dan una orden a los hijos y las mamás, sin que se enteren el esposo, hacen que no hagan caso al esposo y comienzan ellas a estar haciendo las cosas, le engañan al esposo, le engañan al padre y comienzan a estar haciendo, pero las cosas en casa están bien. ¿Por qué? Porque luchamos por ganarnos el corazón, el amor de los hijos y eso es una mentira. Yo sé que mis hijos me aman, ¿por qué? Porque Dios ha puesto el amor en ellos hacia mí. No es por lo que les doy. No es por lo que les doy. Pero yo sé que estoy yo llamado a corregir a mis hijos, instruir a mis hijos, a hacer que mis hijos me honren. Yo tengo que enseñar a que mis hijos me honren, no que me amen. Renato, otro comentario, y voy ya con la pregunta final, porque no les vamos a contar toda la serie, a pesar que les he contado bastante, porque el ánimo es que puedan ver la serie juntos y que generen la reflexión. Voy a leerlo. Y vamos a sacar varios temas Cris Rojas dice, pienso que a nuestros hijos hay que regalarles experiencias y no una entrada libre a las pantallas, a propósito del acceso a la tecnología, a la comodidad y a la adquisición de lo material. Bendiciones. Marcela Ordóñez en los comentarios. Gracias por todos los comentarios. Buenos días, querida familia. Gracias por tocar el tema tan importante bajo la palabra de Dios. Bendiciones. Por acá tengo otro. Catalina Pesantes. Buenos días. Creo que nos convertimos en padres sabios cuando los guiamos a corregir a los hijos cuando se equivocan y firmes, que no seamos ligeros para no dar una condenación. Y firmes que no seamos ligeros para no dar condenación. O sea, firmes pero no, llamarlo justamente a la reflexión, ¿no? Y eso nos lleva a Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora ya estamos haciendo más violentos. Ya, digamos que me di cuenta, vi la serie, reflexioné y ahora me di cuenta que mi hijo puede estar en una bola de nieve como él. O sea, tal vez no tanto, espero que no, pero ya comencé a identificar. Y ahora sí, se fregó, este muchacho no va a hacer lo que aquí le da la gana y comienzo y boom, me voy porque los pastores incluso me dijeron, ya tocaron el tema en la radio y boom, boom, boom. O sea, no genero reflexión, sino que genero ira en ese momento. Claro, y dice la palabra de Dios que no tenemos que llevarles a ira a nuestros hijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero debo entender que nuestros hijos van a estar en ciertas edades, van a estar con conflicto. Como padres no debemos tener miedo a tener conflicto con nuestros hijos. Tenemos que tener esa libertad de poder tener conflicto con nuestros hijos porque estamos buscando algo bueno para ellos. No tenemos que tener la intención de llevarles a ira simplemente por llevarles a ira. Tenemos que hacer reflexiones que posiblemente esa reflexión les va a llevar a ira, pero esa no debe ser la intención. Número 1. Número 2, tenemos que tener reglas claras en casa. Yo siempre he dicho esto, las reglas no deben ser para los hijos. Uno de los grandes problemas que tienen los padres en casa es que hacen reglas para los hijos. Las reglas deben ser para la familia. La regla debe ser para mi familia. Buen punto ese, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú coges una regla y le metes a tu hijo solamente ley, solamente a él, no llegues tarde, pero yo llego a la hora que me da la gana. No hagas esto, pero yo sí lo hago. Es que yo soy tu papá, yo sí puedo hacer. Nos comenzamos a estar, primero tengo yo que tener reglas en casa para la familia. Todos, ¿no? Aquí recuerdo que muchas veces mi hijo llegó un momento que él me dijo, recuerda papi, los Miranda y Tumas no hacemos esto. ¿Por qué? Porque eso
es una regla nuestra. Son valores y principios por los que rigen su casa, claro que sí. ¿No es cierto? Una de las cosas. Número 2, tienes que poder hablar, crear normas. Yo tengo algo en casa. En mi casa nadie tiene televisión en la habitación. De mis hijos nunca han tenido televisión en la habitación. Tienes cara de molesto. ¿No? Como abuelo te veo más relax, pero como papá te veo complicado. O sea, exigente. Ha sido para no exponerles a ellos, ¿no? Y eso ha sido siempre. Se me ha ido un poquito esa ley con mi tercer hijo, porque a veces somos blandengues con los últimos hijos, claro. ¿No? Y veo, pero yo estoy ahí presionando a mi hijo, viendo, se me ha ido, a veces se queda él encerrado en el cuarto, y a veces tengo que salir llamando, que baje, que esté con nosotros, ¿no? Pero hay que estar atentos. Una de las cosas que yo creo que es importante en la familia, tenemos que estar atentos del bienestar unos con otros, hijos con los padres, padres con los hijos, entre cónyuges. No podemos solamente ser espectadores, como fue la mamá de Jamie, ¿no? Hablando de la serie, sino tiene que estar viendo, pero también involucrándonos. Tenemos que involucrarnos en las vidas de las personas que están con nosotros viviendo en casa. He visto tanta ausencia de padres, pero también he visto tanta ausencia de los hijos. Y he visto hoy por hoy, lo que yo te decía hace un momento, cómo estamos viviendo familias más violentas. No solamente de padres contra los hijos, sino los hijos siendo violentos. ¿Por qué? Porque lo que están alimentándose de las redes, si tú no le preguntas a tus hijos, otros les van a preguntar y otros les van a responder. Y van a responderles cosas que son apartadas de la verdad, en muchos de los casos. Vemos cómo el amigo de Jamie, de este protagonista, llegó un momento que él reconoció y dijo, yo le di el cuchillo, era mi cuchillo, pero yo pensé que solamente le iba a atemorizar. O sea, imagínate esas amistades que tienen. Toma el cuchillo. Sí, solo amenázale. ¿No? Le das una arma a un niño de 13 años que obviamente no puede manejar sus emociones, peor las cosas que están en sus manos. Eso es lo que está teniendo, lo que nos muestra esta serie, es que hay personas afuera que están influenciando en la vida de nuestros hijos. Y por eso tenemos los problemas que tenemos muchas de las veces. Tenemos que dejar de ser espectadores de la vida de nuestros hijos y comenzar a involucrarnos en la vida de ellos. Nada más por cuestiones de tiempo, ¿qué tal si que te propongo seguir hablando de este tema? Mientras tanto, ustedes tienen 15 días para poder ver la serie. Se llama la serie Adolescencia, la serie rankeada en Netflix, casi yo creo que a estas alturas ya habrá llegado a las 100 millones de reproducciones, y que trata justamente de los conflictos que viven los adolescentes, retratado en Jamie, un niño de 13 años. Quería dejarlo planteado, no sé qué podría animarte a poder hablar, pero con la siguiente arista, dentro de la misma serie, es la doble personalidad que el niño podía mostrar, un rostro en la casa, un rostro allá, y también el entorno de nuestros hijos para conocer a sus amigos. ¿Qué te parece si eso lo abordamos en un segundo programa? ¿Quieres acotar algo? Sí, vamos a estar tocando, yo creo que hay algunas aristas que van a ir apareciendo, y porque ahora hemos tocado medio todo de abuelo. De manera general. Decía mi mamá, ¿no? El hecho es de que podamos ver qué es lo que está pasando, pero conforme a la palabra de Dios. Yo quiero que se queden aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo, y aquellos que están haciendo comentarios. Quiero que por favor puedan meditar en Deuteronomio 6 y 7. Estas palabras, la palabra de Dios, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa eso? Mediten las palabras. Estate ahí como las vacas mordiendo todo el tiempo la palabra de Dios. Ahí aliméntate, estate meditando en ellas, ¿no? Aunque suene brusco lo que estoy diciendo, pero estate ahí. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos. Coge la palabra de Dios, toma la palabra de Dios, medite en ella, transmite de una u otra forma, mientras estás comiendo con ellos, mientras estás en el carro, saca una palabra, comienza a hablar sobre ellas, háblalas de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Toma una porción de la palabra de Dios, un principio. Si no sabes por dónde irte, coge las buenaventuranzas. Bienaventurado el pobre de corazón. ¿Qué significa eso? Comienza a estar ahí y comienza a transmitir. Creo que nosotros tenemos que estar preocupados de la vida de nuestros hijos, y me incluyo, porque todavía tengo un adolescente de 16 años. Tenemos que estar preocupados porque el mundo hoy más que nunca está agresivo.
Tienen ellos una influencia bestial a través de las redes sociales, a través de las pantallas, a través de las series. Están alimentándose de muchas cosas. Nosotros tenemos que comenzar a alimentarles de la palabra de Dios. Seamos estratégicos, decía mi querido amigo Barner Kina de Brasil. Él decía, tenemos que ser estratégicos y comenzar a buscar la estrategia de poder entrar en la vida de nuestros hijos. Me quedo con lo que decía Joana Valdivieso. Tenemos que entender que nuestros hijos son diferentes. Debemos amarlos por igual, debemos tratarlos diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias debilidades y sus propias fortalezas. Tenemos que poder entenderlos, comprenderlos, conocerlos y poder tratarlos de una forma diferente. Y así nos trata Dios. No nos trata a todos por igual. No nos da todos los mismos talentos y dones, pero nos ama a todos por igual. De igual forma, como padres, tenemos que amar a nuestros hijos a todos por igual, pero debemos conocerlos a ellos para poder tratarlos de la forma que ellos merecen y necesitan ser tratados. Renato Miranda con nosotros, generando la reflexión de todas estas consecuencias o el mundo en el que se enfrentan justamente nuestros jóvenes en el tiempo de la adolescencia, a propósito de que estamos reflexionando a partir de una serie bastante popular que se ha hecho en Netflix. Mientras tanto, antes de despedirnos de Renato, quiero recordarles que el feriado de Semana Santa se vive ¿en dónde? En Cuenca y en el Hotel Oro Verde. La semana de Semana Santa o ese feriado puedes tenerlo con un hospedaje a un costo de $129, incluidos los impuestos, tarifa por noche para 2 adultos y para 2 niños. Incluye justamente el hospedaje, el desayuno buffet más delicioso de la ciudad de Cuenca, que lo tiene Hotel Oro Verde, traslado también de hotel a aeropuerto en el caso de venir vía aérea, parqueadero privado y por supuesto con todo la libertad en el acceso para el sauna, la piscina y también el gimnasio. Recuerda que Hotel Oro Verde te espera en el feriado de Semana Santa, $129, incluido impuestos, 2 adultos y 2 niños. Pasa la voz y di que escuchaste la promoción en nuestra emisora. También quiero recordarte que la EMOF no quiere sancionarte. La EMOF lo que quiere es educarte, por eso quiere evitar sanciones y recuerda leer bien las instrucciones de las tarjetas de parqueo al momento de poder ser llenadas. Llena bien la hora, llena bien la fecha y también el tiempo que lo vas a utilizar para parquearte en aquella línea que está autorizada. Línea amarilla no es para parqueo. El otro día nos dimos cuenta de un amigo que se le estaban llevando justamente el carro por no llenar, no ponerlo en la línea amarilla y no llenar bien la tarjeta de parqueo. Que no le pase eso, evite sanciones, recuerde leer las instrucciones, que lo dice la EMOF, Empresa Pública, Alcaldía de Cuenca, Amor por Cuenca. Y la Bodeguita del Ahorro te invita a que puedas seguir todas las promociones y llevártelas a tu casa con 12 meses de gracia, con 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia, todo en línea blanca y también en tecnología para tu hogar y para tu oficina. La Bodeguita del Ahorro ya está en Cuenca, en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. También nos encuentras en redes sociales, puedes comprar en línea y te lo llevan, mira, hasta tu casa en cualquier parte del país. La Bodeguita del Ahorro. Gracias, Renato, por estar con nosotros. Tenemos por acá unos últimos comentarios. Omaida Cruz Villavicencio dice, buenos días, bendiciones, saludos desde Machala, excelente tema, muy instructivo. Janet Chassi también dice, ¿cómo puedo hablar con un adolescente si cree que Dios le quitó al padre? Él falleció en un accidente de tránsito. De esto y más podemos estar hablando también. Es un temazo. Nada más. Dale una... La ausencia por accidente, el resentimiento contra Dios en tiempos de crisis es un tema muy importante. Janet, tenemos nuestro teléfono de aquí de las oficinas de la iglesia, el 806-926, y puedes llamar, sacar una cita y te pueden apoyar con consejería. Tenemos el número justamente aquí en pantalla, Consejería de Iglesia Arcos, y que el tema es urgente, pues queremos que no te quedes suelta. Queremos poderte acompañar, 288-1330, y también que estés atenta a los próximos programas con Renato Miranda. A ustedes denle clic ahí en suscribir si nos estás viendo por YouTube, dale clic también ahí a compartir si nos estás viendo a través de Facebook, y de esa manera podemos alcanzar a más personas. Te agradezco por el tema, te agradezco por el tiempo también, Renato, que tengan todos un excelente martes. Las noticias vienen con Joana a las 12. Gracias, Renato. Que Dios les bendiga, nos vemos en 15 días y continuamos con algunas aristas de buenísimo, este tema, ¿no? Buenísimo.